variedad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Por una ciudad más limpia y ordenada, habilitamos el Punto Verde. Un predio donde podrás llevar residuos reciclables como metales, madera, vidrios, plástico, cartones, ramas y pasto. Tenga en cuenta que no se admitirán residuos domiciliarios. Ingresá al Facebook o Instagram de la Municipalidad de Curuzú-Guatiá y verá fijada la publicación con su ubicación. Se inaugurará el 18 de diciembre. Trabajamos por una ciudad más limpia y ordenada. Municipalidad de Curuzú-Guatiá. Hacia adelante. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas.
Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 18. 8 minutos. Temperatura 29 grados. Humedad 80%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Que se divierte en el lomo de un bagual ha de estar bien preparado para mostrar su destreza, pues este estará bien firme y ante cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza. Por eso digo, chamigo, que al tiempo vaya ordenando que si quiere ser buen jinete ha de salir rebenqueando. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte.
pezuñas que suenan entre un revolear de lazos. Montado en su buen Picasso se acerca el enlazador, que para entrar en calor pide un trago de ginebra. Luego al sombrero se quiebra y sin hacerse esperar, un entero a deslazar para deleite del criollo. Tirar con todos los rollos es orgullo del lugar. Muchacha campesina de un tiempo ya lejano, tomados de la mano, el campo allá nos vio, entretejiendo sueños, costeando el alambrado, de un tiempo enamorado, que en mí nunca murió. Muchacha campesina, romántica escultura, tu virginal ternura un día se apagó, porque llegó el invierno, prendió su cruel helada, mató la flor amada y un día floreció. Ayer pasé de nuevo costeando el alambrado y al puesto abandonado de lejos contemplé, lo vi entristecido, aquel laurel rosado, el patio enmalezado, solitario el timbón. Muchacha campesina, romántica escultura, tu virginal ternura un día se apagó, porque llegó el invierno, prendió su cruel helada, mató la flor amada y un día floreció. viene bravo. Ensillaré el doradillo, porque dicen que el tordillo es llamador para el rayo. Como es peligro el acero, no alto chaira ni cuchillo. Del medio del temporal te persiguen por demás centella y rayerío. Para no dejar ni un lote ni estrellarme al espinillo, para llevar la majada con rumbo al corral de rama, me alumbro con refugilo.
pullas y capibaras, entre guayabos y viraros, he soportado muchas heladas y cortaduras de paja bravas en tus orillas, Guayquiraró. Vil peripecia por la provista, porque el boliche a Montbrú, tipo y galleta pero arecoba, manta y carpincho y la guaripola, ya me remedian para vivir. Que siempre nos acompañás en bailantas y en cuadreras y en los grandes festivales. Tus voces son el legado del típico chamamé, más criolla que el yacaré porque sos acordeón bien correntina, y aquel paisano que se anima de salir a zapatear con su guaina escobillando le acompaña un zapucay. Tus ojos brillan, parece don lucero, tu piel tan suave es un capullo de algodón. Cuando acaricia mi mano tu carita, ahí mismo siento que me muero por tu amor. Sé que el destino quiere vernos separados, pero por siempre en mis recuerdos vivirán aquellas noches que hicimos
te amo de verdad, sinceramente. En esta vida te deseo buena suerte. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos iniciando nuevamente este sábado maravilloso, este sábado número, el día 14 de diciembre ya, en este programa radial a través de AM970, FM 107.1, Radio Guaraní. En los controles técnicos, la puesta en el aire, el señor Agustín Campestrini nos va a estar acompañando. ¿Quién les habla? Acá el amigo Tony Duarte. ¿Cómo está Agustín, amigo? Y bien, che, le estamos llevando, diría el comisario. Eso. Buena suerte. Ya veo que usted comenzó con la música Lo del Monte, che, un poquito alegre está usted, ¿eh? Hoy estamos mal, che, no olvidamos todo, che, no olvidamos el auricular, el libro, el día, todito nomás echando más full, che. ¡No! Estamos para acá. Tenemos este auricular que no se escucha nada, ¿eh? Propio, por supuesto, pero bueno. Para atrás. Así que le mandamos un saludo grande también a todas nuestras casas comerciales, a todas ellas que hacen posible que este programa salga al aire fin de semana tras fin de semana, sábado tras sábado, che. Gracias. Eso. Un saludo grande para la pista Rincón Criollo de Jorge Muñoz Producciones también, que esta noche nuevamente se viene con un gran bailantazo, donde llega Tayel Márquez, una de las voces, por supuesto, que lleva el legado de quien en vida fuera Carlito Márquez, la voz indiscutible de los forasteros, che. Aquel horcón mercedeño, Camba Castillo, fueron ellos los que le hicieron crecer. Recordamos a los amigos que nuestra vía de comunicación puede seguirnos a través de la aplicación de la radio, el www.lt25.com.ar. También nos puede seguir a través de el canal de Radio Guaraní a través de YouTube. Así que ingresar a la aplicación de YouTube ahí donde están los videitos, juegos y todo lo demás. Buscás Radio Guaraní y puedes seguir la transmisión en vivo también. También puedes comunicarte a través del 42 35 36 para llamadas al aire, o bien a través del 63 96 57. Eso. Agustín ahora me va a tener que mandar un mensajito en WhatsApp para agendar nuevamente tu número. Yo se me borró. Estuve borrando todo lo mío indeseable en mi contacto, ¿viste? Pero menos usted se me desapareció todo. Bien, Agustín ahí. A mis amigos de Centro Ecuestre en Guirú, allá por ruta 126, un saludo grande para ellos que están en sintonía de la radio, che. A la estancia La Umbela de Martín Perichón también, un saludo grande. También anoche tuvieron con el remate especial de Cabaña a la Carreta, La Umbela en la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, donde estuvieron exponiendo, por supuesto, todos los montados, y también venta, como siempre, a través de la firma consignatarias conocida en la zona. Así que un saludo grande para Martín Perichón y para la estancia La Umbela. Muy celoso, después de tu despedida, he prometido olvidarte. Música en vivo, Lo del Monte girando en vivo a través del 639657 LT25 Radio Guaraní. Al menos por algún tiempo. ¿Te quedó claro? Espectacular, che. Es un puñal tu recuerdo, extraño tus dulces besos. Un saludo grande para el amigo Leonardo de Montechel, capataz de María Chica. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo pandás? Con otro. Para el capataz de Estancia Donabela, el señor Mingo Insaurralde. Para su señora también, un saludo grande a través de la radio acá, che.
Buenas tardes, Tony. ¿Cómo estás, amigo? Un temita, Mi Cabo de Ciervo por Tarragorros. Un abrazo al amigo Pochito, como siempre. ¿Cómo estás, Pochito, querido? Comunicándose a través del 639657. Tordillonero fue mal domado y que no redomó. Y este gaucho dueño del potro desafiaba a cualquier peón. Él regalaba al tordillonero a quien montaba en aquel redomo. Yo fui criado en la ira del campo y yo no creo en asombración. En la estancia total desafío corrió el comentario en la población. Tata. Un saludo grande también para el señor Daniel Carvajal, que anda por los pagos de Pucheta, parece por ahí. Anda dando de comer caballo. Esos yeguarizos que andan en el monte, medio sin marca. Cosa que puede traer para Curuzú. Daniel, querido, ¿qué pasó con la despedida de fin de año? Che, mirá que yo tengo ya los 3 kilos de asado y 2 kilos de chorizo ya que está disponible. Tenemos un hambre acá con el operador. Queremos comer asado. A ver, 639657, a ver, ¿qué dice? Hola. Bien. ¿Me podría pasar un tema? ¿Cuál? Los del Monte. Sí. Girando en vivo también. Para todos mis amigos y amigas. Dale. Para doña Teresa también. Eso. María de San Juan, la señora Lidia de Cruzú. Bueno. También para un saludo para Sotelito y para vos, amigo. Gracias. Espero que me pase el tema, amigo. Te vamos a pasar. Sotelo todavía no llegó, como siempre. Dale, un abrazo grande. La amiga Zulmita del paraje de Palmitas Fondo, zona de Perú Gorriache. Eso. Un saludo también para el amigo Oscarcito Canejo Pichón, que nos está escuchando. Un saludo grande para vos, amigo. Dejé la arena de atrás en el camino. Tata. Un sudor quedó apastando al lado de mí. Había una china en el medio del pelo, era muy linda y me sonrió. Ven a probar la mancha del tordillo, vino y montó el potrón y se movió. Más de una hora anduvo en el tordillo, cortó una rosa de su jardín. Llevé a mi casa mi tordillonero, más de otra historia que llega a su fin. Un saludo grande también para los amigos de Despensa de Disneylandia, el Niño López Calvo, que está siguiendo también. Un saludo grande para vos, amigo. ¿Cómo estás, nene López Calvo? Al pie de un cerro vecino suena un acordeón correntina. Tocando inmensa llamada serena al pecho, la espada bordada de plata y oro. Un aplauso a Camba Castillo que viene tocando el toro.
Todo girando en vivo. Escucha este audio. ¿Cómo estamos? Oye, che, mira, a ver. Va para atrás. Transporte el carapé. Más carapé que transporte. Qué hermoso loco que es. La oración. Se escucha ronco el bramido de los cotoños. Hay un tema que se llama Chaquetuzuela, se llama Agustín. Chaquetuzuela se llama por los chaqueché. Yo había puesto Tizuela, ¿viste? Pero es Tuzuela. Ese era el capa del zapateador allá de la zona de San Jaime, don Santo Curimbá. Donde despierta el chajá. Después cuando quiera vamos al avance de Pista Rincón Criollo. Para la invitación esta noche lo que se viene es Pista Rincón Criollo. Y también te vamos comentando la próxima prueba de rienda que se viene el próximo sábado 21 en Pista Rincón Criollo de Jorge Muñoz Producciones. Toro Camba, el coraje te dio el guaraní y por eso sos bravo de más. Toro Ñaro. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Este sábado 14 de diciembre comenzamos a despedir el año en Pista Rincón Criollo. Te presentamos otro sensacional bailantazo con 6 bandas en vivo. Llega Ricardo Jesús y su banda. Juan Zorrilla y los Aguará del Chamamé. Aguará Cumbieros. Como quisiera ser el dios del amor, llevarte al olivo para darte un beso. El Matador y Salsa Mami. Yo soy su momento preferido, yo soy su momento preferido. Grupo Terremoto. Amor, claro que sí. Y el gran show en vivo de Tayel Márquez y los Poras. Que te amo es muy poco. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el Matador, con sumisiones de regalo durante la noche. Entradas, damas 3.000 pesos, caballeros 4.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agéndalo este sábado 14 de diciembre. La fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Será hasta la próxima. Chau, chau, chau. Oh, mi cabo de ciervo, ahí está. Para el amigo Pochito que estaba pidiendo el temita musical, ahí le estamos complaciendo, Pochito querido. Que salte, total estoy, diré. Que salte, total estoy dispuesto para cualquiera. Total el fierro con fierro. Ajá. Serán de igual galladura. No conoció mellera jamás mi cabo de fierro. En cuestiones de cuchillo al miedo no lo conozco. Que si el otro es puntiagudo, el mío tampoco es mocho. La música de los Reyes, ¿no? Los Reyes del Chamamé. La música de los Reyes del Chamamé.
así pasaba la música, por supuesto, de los Reyes, el chamamé Mi Cabo de Ciervo. Y lo comentamos también para el próximo sábado 21 de diciembre, la última del año, prueba de rienda, Bailanta, pista Rincón Criollo, con 400.000 pesos en premio, trofeos para los ganadores y para la Bailanta, 8 bandas en vivo. Y se viene también la llegada del Super de Huguito Flores. El Super de Huguito Flores va a estar en Curuzú-Cuatía el próximo fin de semana en pista Rincón Criollo, en esa prueba de rienda que se viene, por supuesto, más adelante en pista Rincón Criollo el próximo sábado. Por supuesto que llega la banda del Super de Huguito Flores para esa gran bailanta por la noche, y donde van a estar sorteándose 400.000 pesos para todos los ganadores de la prueba de rienda y trofeo también, 8 bandas en vivo. Oro y plata en su cintura de botas negras y es puelín, y es el mejor bailarín esta noche en la bailanta. Así que, como decíamos, próximo 21, pista Rincón Criollo, prueba de rienda, destreza, luego bailanta. Vamos a estar nosotros nuevamente en la animación del escenario, en la pista, trabajando seguramente con los jurados, con los coordinadores de la fiesta y por supuesto con la producción de Jorge Muñoz. Y para más tarde vamos a estar también ahí seguramente compartiendo el escenario junto a todos los grandes artistas que van a estar pasando a lo largo de la noche, y por supuesto la llegada de la banda de Huguito. Audio por acá, a ver qué me dice. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Acá te estamos escuchando mientras estamos tomando mate. Oca, Gigi, me pasó telo y no ni va a pero Va. Para saludos para todas mis amistades, Antonito. Sí. Para la familia Fontana y González, Barbosa. Sí. ¿Cómo es? A la señora Lidia, le digo a Zulmita, muchas gracias por el saludo, parte mía y María. Y saca el gallo, matale con guiso arroz. Mi nuera Mónica y mi nieta Wanda. Y estamos rezando por mi comadre, Perla González, a ver si Dios quiere a salir. Tuvo una operación y bueno, ahí está peleando. A ver salir todo bien, Tonito, si Dios quiere. Pero por supuesto, Teresita. Para tu familia y todo. Para Mancito Cáceres. Bueno. Tony, pasame cualquier tema, todos son lindos. Gracias, pero cómo gracias. Tenga buenas tardes. Eso. Estos momentos llevo en mi mente. Esos momentos. La música girando en vivo. Bueno, un poquito, coordinamos un poquito, Agustina, ahí si buscas algo enganchadito de los nuevos amanecidos. Y así levantamos el aire de la gente, el espíritu, en esta tarde maravillosa que tenemos acá en Curuzú-Cuatía, en este AM 970 FM 107.1 Radio Guaraní. Que le alegramos la tradición del chamamé universeado, bailando bajo el balcón, alegre bailan las paisanas y se divierten de corazón. Y en especial estamos saludando al pueblo de Concepción. Al pueblo de Concepción le queremos saludar, también hacerle llegar nuestra humilde inspiración del conjunto Los del Monte, al amigo Junín Leguizamón. Y así continuamos girando en vivo junto a todos los amigos. Un abrazo también, un saludo grande para el amigo Víctor y Sergio, la gente de la Umbela de Martín Perichón, que están escuchando, de parte de Martín Perichón, siguiendo la compañía de la radio. No olvidamos el coso. Sí lo hace. ¡Sensacional los bailarines! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Saludaditas de fiesta! Y los zapateadores, a la 1, a las 2, el petizo de oro. ¡Taco!
mucho cariño para mi A amiga través Antonella. de AM970 FM 107.1 Radio Guaraní, cuando le doy las buenas tardes a mi compañero de trabajo, el amigo Gustavito Sotelo. Hola, 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 Toñito. Hola, Pirinola, mi querido hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos, amigo? Todo un placer enorme de saludarte, un placer enorme de estar junto a vos, junto a la audiencia nuevamente, un sábado más. Llegué un poquito tarde, Toño, me venía del campo, no, era mentira, no estuve en el baño, ¿vio? Me venía del campo y cuando recordé se me fue la hora, dijo el que iba robando el reloj, ¿vio? Así que todo tranquilo, Pero sí. Espectacular la tarde, así que en la operación técnica le tenemos al amigo Javier Campetini. ¿Javier, digo? Agustín, ahí está. No, Javier Nicol dijo el Gaucho Campestrini, ¿no? ¿Cómo está, Agustincito? ¿Todo bien? Un placer enorme de estar nuevamente junto a todos ustedes con un programa más que lo hemos titulado Por los Caminos del Chamamé. Estamos en el ¿cómo que se dice? En la traspieza, ¿eh? En la sala de espera ya de la fiesta, ¿eh? Estamos en el salón de espera, che, de la fiesta que se viene el 24 ya de Navidad, che, amigo. Hoy somos, ¿qué fecha hoy? hoy estamos... Fecha 14, 14. 14, mira, justo su número, don Duarte. Pero sí. Se olvidó los cosas. Se olvidó los cosiacos, el auricular, che. ¿Qué le pasó, don Duarte? ¿Por qué? Porque se me perdió, ¿usted sabe? ¿Qué se le perdió? ¿Dónde? No puede encontrar mi mochila. Hola, buenas tardes. ¡Hola! No se puede comunicar el paisano, va a tener que bajar un poquito tu radio, hermano, va a tener que bajar un poquito tu radio para poder comunicarte a través del celular del 47 45 50, Bajale un poquito el volumen de tu radio y llama nuevamente, paisano. Un abrazo a cada uno de todos los amigos, toda la paisanada que está escuchando a través de la radio. Un saludo a toda la gente también que están ya con el tema de la departamental en Montecasero, che. Ese ya es también el primer camino que va con rumbo a Jesús María Córdoba, ese festival grande que tiene nuestra pantalla grande en Jesús María Córdoba, este festival tan grande que tiene el mes de enero, che, amigo. Así que un saludo grande a cada una de todas nuestras amistades, nuestros amigos, nuestra paisanada, los puestos, las estancias, parajes vecinos, pueblos vecinos que nos escuchan. Hoy, este sábado, nuevamente por los caminos del Chamamé, ya en el mes de diciembre, llegando a la parte final de este año. Se está terminando nuevamente, amigos, el 2024, con muchísimas experiencias que nos ha dejado, muchas experiencias nuevas también, como tantos años atrás también, que se ha dejado muchas secuelas, muchas experiencias, mucho sufrimiento, muchas cosas nuevas que se dio en los años anteriores. Y bueno, este 2024 también nos dejó muchas experiencias nuevas, muchas cosas que tuvimos que pecharle, como quien dice, al carro de la vida, a la historia de la humanidad. Y bueno, pero muy contento porque mientras tengamos salud, como siempre decimos yo y mi amigo el Toño, mientras tengamos salud, mientras haya salud, el resto es cuento, chamigo. Mientras el Tata Dios nos dé salud, que nos dé los dos brazos y las dos piernas para poder defendernos y ganar para el puchero, estamos totalmente felices y agradecidos del Tata Dios, y así sea también a través de nosotros, de nuestro programa, darle la mejor felicidad a toda nuestra audiencia, a toda la humanidad, a toda la gente, a todas las familias, a todos los hogares del mundo, chamigo. Este mes de diciembre, que ya es un mes que ya prácticamente este año 2024 está lleno. Muy contento de estar nuevamente junto a todos ustedes, como les decía. Un saludo a la gente de Parada Cuña, un saludo para don Abel Pucheta, que estaba yendo por ahí, recién le mandó saludos, Toño. Gracias. Don Abel Pucheta dice que por ahí si tiene algún caballo para Mortadela, que le avise nomás, si por ahí su caballo ya está en Mortadela. ¿No tiene caballo en Mortadela usted? No, che, para mí que anoche que andaba vendiendo caballo era Martín Perichón en la Sociedad Radio.
Creo que vendió todo, menos un burro nomás que yo. No, ese no van a comprar muy fácil, ¿vio? No le van a llevar muy fácil. O sea, eso creo que le costó un poquito vender y parece que ni regalado quisieron. Yo creo que tampoco un pucheta no va a querer ese tampoco. ¿No le sirve para ir un burro en pucheta? ¿Qué tal con un burro en la vela? Ay, Dios mío, no, me das miedo, gurí. Se baja el trailer y se baja tranquilo con el burro, ¿es el motivo? Dale, estoy parado. Dios no guarde que tal le ven a la vela con el burro cabreteándole, ¿no? ¡Ah! De diestro. Wow. No se sabe cuál es el burro de los dos, ¿no? Así no se puede. Sí, muy contento. Un saludo a la Juanita que le he visto. Anteayer le he visto a la Juana. De cruce le he visto. Andaba con una mascada, parece que tenía 2 cachetes. Parece el cachete de Kiko andaba. ¿Sabe usted más o menos de quién le estoy hablando? La Juanita. Sí, me estoy ubicando. ¿Está ubicando? Bueno, la estancia La Blanqueada. Un saludo para Juan Aníbal Inciar, para toda la gente de La Blanqueada. Dijo que nos va a traer un cordero a la Panther 24. Dale, ahí buenísimo. te va a traer todo, si yo no sé, sentate a esperar. Escuché que le está saludando a don Daniel Carabajal, Héctor Carabajal, que está por los pagos de Parada Pucheta, entre los montes, anda teniendo el monte de Algarrobo, sombrando sus arenales. No, sí, Eucalipto nomás. Eucalipto, sí. Listo. No sé quién le jodió todo y le sacó todo gratis. Sí. Un saludo grande para doña Curutú Pichón también. Hola. ¿Cómo es? El chico don... Está más caliente. Acá, el hombre que es de acá de Villa del Parque, ¿cómo es? El papá de doña Silvia, ¿no me le decís? Don Busto. Don Juan Busto. ¿Qué pareció a él que la foto que le mandé, vio? Pero igualito. Sí. Está igual. Un saludo para la gente de la barraca que está detrás de San Antonio y San Roque. También los muchachos escuchan todos los sábados. Todos los sábados, che. Dijo que le salude, que le mande un besito en la punta de la nariz. Un beso. Donde vos quieras te mando un beso. Menos una parte. Escúcheme, tratele no mandarle tampoco un beso entre los dedos los pies. Porque andaban con unos borceguí ahí que hacía ruido adentro del barro. Tengo llamada, Sotelio. Sí, señor. A ver. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Pero bien, ¿con quién tengo el gusto? Escucha la voz, escucha. Soy la tía de Gustavo. Hola, tía. Mira. Hola, tía. ¿Sabe por qué ese no se presenta temprano a trabajar? Ajá. Porque está de novio. Eso, está de novio. Ayer le conocí a la novia, ¿vio? No sabe qué dolor de cabeza sería. Pero usted dice que no es para él y a él. No. O sea, no tiene ¿y él para quién es, por ejemplo? Y bueno, Dios, tendría que buscarse otra. Faltón y Aguirre, no, por favor. Mira, le está hablando. Él viene y le engaña a usted, Dios, y él anda con la gurisa por ahí, jorobando al Pepe, engañándole. Gracias, señora, por decir esta cosa al aire. Sí, no, Dios, que salga al aire para que escuche la chica que lo que es, él le anda engañando. Pues yo, para mí que usted es un poquito mala con él también, ¿no? Chuma. No, y ¿sabe qué? Porque no tiene que engañarle él a la chica. No tiene por qué. Claro, sí. No se entiende, sí. Chuma, dijo el chavo. Yo ya sabía que iba a caer. Sí. Ese para el próximo. Ese para el... Sí, señora. Quiero mandar un saludo para mis hermanos que están en Matacua. Sí. Bueno, y para mi hija y mi yerno de la Leontina, pues. Bueno. Y muy lindo su yerno. Para María Belén. Un saludo para María Belén. Muy lindo su yerno, qué lindo que es. Yo me calienté por él. Cállate, Ernesto, porque no hablas. Bueno, muy lindo el programa, que sigan adelante. Gracias. Que sigan bien, hasta luego. Tengo un carnero para presentarte para el 24 de Navidad. Sí, esta mañana. Sí. Ay, te mató porque cortó antes, pues. Sí.
Un saludo para la gente, escúcheme. A ver. A la gente del Hospital Civil. Enfermera, toda la gente. Usted está para el Hospital Civil, Sí. con esa todo está. Le estuve hablando con la chica del Hospital Civil, me dijo que nos escucha todos los sábados, che. Ah, sí, mira qué bueno. Así que un saludo. Y no, yo le dije además a la gente, También. las chicas del quirófano, le dije, yo tengo mi compañerito, le estoy por hacer operar, le estoy por hacer cambiar de sexo. ¿Cuándo? El auricular mío que no me deja escuchar, yo no Claro, le puedo responder. No, escúcheme. No me siento hallado con el celular, con el auricular. No, usted sabe que le dije a la... Toma, póngase. Yo le dije a la Estuve hablando con las chicas del hospital, enfermera, a todas las chicas que trabajan ahí, que están, Sí. de las empleadas, de las cocineras, hasta las que están en el quirófano. Y Ajá. dice, mande un saludo porque los escuchamos todos los sábados, los escuchamos. Yo Así tuve que el estamos jueves mandando tuve. saludos. Yo le dije, además, a la chica del quirófano le vamos a dar, tengo un trabajito para usted, le digo, porque tengo mi compañerito que tipo así le cambia sexo. Y justo en el quirófano voy a necesitar para... Yo el jueves anduve por ahí, Dios me agarró el chupacabra. ¿Le hincaron? Me hincaron, che, me sacaron, me succionaron sangre. Bueno, ahora Yo le doné le hice una donación de sangre a quién? Para la señora Teresita Leiva, que ella se hizo también una cirugía, ¿vio? Ajá. Ah, no sabía. Sí. Ahora estaba internada, bueno, ya está en su casa ahora, gracias a Dios. Le di muy bien su sangre. Entonces le di mi sangre, va engordada ahora, doña Teresa. Sí, vamos. Yo quería darle a achacarlo, ¿viste? No, achacarlo le iba a dar yo. ¿Le ha dado usted? Sí, pero le iba a dar en vía de jeringa directo. Yo nomás le iba a enchufar directo de cuerpo a cuerpo para pasarle la sangre. No, y le dije, yo le voy a la chica del hospital, le dije yo, le tipo así operar a mi compañero, le tipo así cambiar sexo. Ajá. Sí. Me dijo, no hay problema, dijo, acá tenemos de todas las medidas, de cadera, de todo, el herramientaje, todas las medidas. Le dije, Sí. ella es gordita, le dije, es grandota. Sí. Yo paso nomás por el momento. Oye, sí, vaya costas. Ojeda de Chacra Sur, un buen chamamé, amigo. Bueno, ahora van a pasar Florcita Campesina por los Choqueché. Para el amigo Ojeda, che. Porque ese caliente, gente. El amigo Walter Caco, cheta. Che, también, pará. Aguantame, hay que saludarle a un Tito Soria que dice que todos los fines de semana no... Tito Soria, el empleado allá donde está Joaquín. Sí, bueno, dice infaltable. Escuche. Todos los fines de semana. Pues él viene Franco todos los fines de semana, ¿no? Le ha puesto un apodo también por acá, ya leí. Sí. ¿A mí? Sí. Gallina gorda le dicen a usted, sí, ¿Qué tipo atrevido? ¿Qué tipo desagradable? Yo digo al aire porque veo que él dijo así, Sí, ¿viste? sí. Él me dijo no la eche sin nada, pero bueno, Sí, pues está bien, porque vio que usted... cuando nosotros en la iglesia prometimos amarnos, separarnos y no separarnos hasta que la muerte nos llegue a los dos. Dijimos que no iba a haber secreto entre nosotras. Estuve también no sé qué día mensajeándome con Javier Ascona también. Bueno, duro como siempre el chico. No afloja más. Estaba pasando lo nuevo amanecido, ¿viste? Estos chicos tocan por ahí. Sí. Siguen cobrando 150 por todos lados. Cobrando 150, sí, los chicos los no amanecidos, sí, güey. Ellos no precisan, ellos andan de shopping andan. En cualquier momento dijo que le están por vender al pestillo y si sigue cobrando así van a tener que vender. La que le compran. Para volver para comprar para el combustible. Ojo, anda con ellos la gaucha mala, ¿verdad? Se le pueden ligar. Si vende la gaucha mala, nosotros somos compradores. Ahí está. ¿Cuánto se anima a pagar usted? Y 150. Medio caro está para pagar también. Medio caro, no es mucho los cambios que tengo también, no hay mucha mercadería que tiene en el estante, ¿viste? No, en serio, sí, está mío, la góndola mía. Vacía hasta la... Sí. Pero todo tiene menos carne más de caja de pan. ¿Mira la caja de pan que venía antes? Tipo esa, ¿viste? Esa gomería pobre, ¿viste? No tiene mucha cubierta. Un saludo grande para mis amigos de Lavadero Belgrano y Don Bosco ahí, calle de Don Bosco y General Ramírez. Ahí está Lavadero Belgrano, Isidoro Gómez, Ramoncito Gómez, Don Gómez, familia Gómez trabajando como siempre. Sponsor oficial de Estudio del Gauchito también ahí.
trabajando también, che. En cualquier momento le estamos poniendo rueda al gauchito. ¿Le estamos poniendo rueda cuál? Al gauchito ahí al caballo que tiene lavadero de goma, ¿viste? Ah, ¿le estamos poniendo rueda? Sí, pues, ¿viste? Le agarran al pingo de ojo y le agarran con la Sí, para atrás, ¿viste? caballo con rueda. A pelarse. Ahí va a ganar toda la carrera. Se viene la fiesta, don Tony. Vamos a hacer las especiales. Usted sabe que no me dijo nada el gerente. El che. señor Daniel Carabajal. Anda medio como que sin ganas, che. Dice que me estaban llamando el otro día que tenía que venir para la radio, pero no me mandó mensaje a mí. Yo no escuché la radio y no. Atento, don Daniel Carabajal, avise por favor que si como es, si vamos a hacer el especial o no, pero está también Itatí Perichón ese día, ¿vio? Está, claro, porque el programa es ella, justo. Claro, justo martes 24, acá, ¿vio? Capaz que por eso nos está echando flip. Sí. Sí. Mejor si así, Tati, zafamos nosotros. Y nos vamos y nos empezamos muy bien grande por ahí. Sí, esta noche me tipo y estaba por ahí, pero ahora me estoy por ahí para otro lado. ¿Estás por ir a los aguarás? No, me voy allá, Río Uruguay, qué cruel la llevaste. Sí, señor. Al suelo de Monte Casero. Sí, me voy para allá. Tengo que llevar un pasajero, ¿yo? ¿Se va? Tengo que llevar un pasajero. Mira qué lindo. 100.000 pesos le cobré ahí de vuelta, ¿está bien o no? Está bien. Muy bien. Sí. Está muy bien. Por supuesto 50 y 50, pero viste, me paga 50 ya y 50 después de la fiesta. ¿Viste? No. Pero son 100. Sí, pero son 100, pero usted para cargar combustible tiene que cargar y no le va a decir te va a pagar después de la fiesta, te va a pagar el resto de combustible. Y tenía razón usted, capaz, ¿no? Claro, porque en la estación de servicio usted se va y ¿qué le va a decir? Bueno, échame 50.000 pesos de combustible, pero te va a dar 25 nomás y el otro 25 te va a pagar después de la fiesta, maestro. Bueno, niño, nos vamos a poder llevarte esa hecha. Sí, me casa, me corta el cuello. Así que si querés empezar a poner nomás tus dedos ahí en la ruta ahí, que te lleven por ahí. El gordo. Trata que no le lleven por delante, ¿no? Disculpame, niño, viste, pero no te puedo llevar, con esto que me acaba de decir mi compañero, no. Claro, digamos que... Ahora si la estación de servicio nos decía así, bueno, ustedes tienen una cara de bondad. Guau, la guarasca, che. Los guarascas están los de Muñoz esta noche. Sí, estamos de los Muñoz. Sí, señor, estamos en Rincón Criollo. Che, también, a ver, saludo grande para este amigo que nos está escuchando también, el amigo Barriento. También, como siempre, escuchándonos. Y el Tortu Benítez también, que la vez pasada nos estaba siguiendo la transmisión también. ¿El Tortu Benítez? Sí, nos felicitaba, dijo, gracias, sigan como siempre así, hijo. Vamos, cuando vienen ellos a musicar acá en la radio. Con Ricardo Gesumio, o sea, con Plicachi. Ah, claro, que él está con Ricardo Gesumio, ¿no? Pero bueno, puede venir a tocar cumbia lo mismo, sí. Pues dale. Voy a hacer unas cumbias acá. Yo mientras le beso en la boca a Ricardo Gesumio. Qué hermoso muñeco, ¿no? Ay. Ahí me tiro al otro lado, allá donde está Campestrini, me tiro por el vidrio, ahí me ataco. No. Un saludo a Walter Caco que está yendo para San Baltasar. ¿Dónde? Está yendo a San Baltasar. Se va para allá. Sí, se va a ¿Con sonido eco? Se va a pasar música con su sonido de radio ese que tiene. Así no es, che. Aguantame, yo tengo una llamada al privado. Sí, señor. ¿Sabes que no me atendé usted? Porque si yo nomás que no se entere su señora. Porque a mí ya me quemaron, pero nada que ver lo que dijo la tía Alicia, nada que ver. Ella ve todo mal, era un marido, digo, un macho era el que andaba conmigo. Así que muy contento de estar. A ver, señor operador, vamos a pedirle un tema para Taller El Taponazo. Si por ahí tiene el burro. Por ahí consigue el burro, le vamos a pasar, por los Reyes del Chamameo, por los de Mailino, alguien de ellos, los Reyes creo que está Ragó. Le vamos a dedicar para Taller El Taponazo, para todos los muchachos que están ahí en el taller, están tratando de desarreglar un auto. No desarreglar, de arreglar. Así que un saludo grande para los muchachos de Carpintería Charlie, también para Metales Curuzú, también al amigo Fernández. Un saludo grande, che, para el amigo Fernández también. Así que... ¿Tiene otro cordero para mí? Eso no me era, dijo así. Eso no me dijo. Saludos, mandala a mi amigo loco, ya tengo otro cordero para él, dijo. Tenemos el cumpleaños 15 de la... ¿De la nena él? Sí. Pero, escuchá lo que dijo el viejo. Escuchá lo que dijo Tomango.
Dijo, traten de comer grande al mediodía y coman merienda también. ¿También va? Entonces comen poco acá a la noche, hijo, ustedes los dos son más bravos que Lima Nueva. No, pues ya hace cumpleaños pobre que ni haga nomás, maestro. El maestro, exactamente. Sí, pues no, sí. Pues sabe que nuestra pancita carga, ¿viste? Sí, claro, ¿viste? A mí el sándwich de miga ese me gusta. ¿Le gusta? Sí, me gusta. Sí, usted me comió todo el sándwich de miga. Ese, el otro, el que me gusta es la... Chorizo. La albondiguita, todo, ¿sabes? Ah, la bolita. Ese también lindo, más rico más. Rico la albondiguita, sí, ese es rico más. Sí. Ese fuera... La bolita de carne. Sí, la pizzeta es una pavada, no. Y el otro... Bueno, el chisito es... El chorizo es rico, pero... Chisita, cuenta que está comiendo hongo. los chorizos que hace Carabajal, ojo, por los chorizos que hace el Dani, Carabajal no. Ese no es saludable. Sí. Bien, bueno, el chisito rico también tiene lo que tiene un olor a calzoncillo de 3 días. ¿Y como hace 3 días que está un calzoncillo en el baño de quién es? No, señor, no sé quién es. ¿No es suyo el calzoncillo que está en el baño? No, para mí que el de... Estoy todo amarillo, Nico. Para mí que el de Don Carabajal. Todo mío amarillo. O si no, porque Pichi Medina estuvo hoy a la mañana, están acá. Ah, también puede llegarse, sí. Puede llegarse. Él, si está medio amarillo, puede ser porque él es medio turné. Bueno, escuchá, tenemos para el próximo 21, sábado 21, en pista Rincón Criollo de Jorge Muñoz, la última prueba de rienda del año, Sotelito, con 400.000 pesos en premio. Trofeo para todos los ganadores y para la bailanta. Sí, señor. 8 bandas en vivo, todavía no están confirmadas. No están confirmadas las bandas. La única banda confirmada que va a llegar va a ser el Super de Huguito, o sea, el quinteto que era el Super de Huguito Flores. Eso va a estar en Cursucuatiá. Ese ya está confirmado. Ya está confirmado, así que una de las bandas muy importante. Sí, señor. Que tiene pista en Rincón Criollo, que también... 400.000 pesos en premio. 400.000 pesos en premio para repartir y trofeo, como siempre. Vamos a estar en la animación. Sí. Animando, no con el grupo, pero en la animación sí. Sí, señor, animación. Tony, el amigo Toño Duarte. Exactamente. Exactamente, coordinación. Como todavía no sé. El equipo de pista en Rincón Criollo. Exactamente, así que la fiesta de Argentinidad nuevamente le pega el campanazo para despedir el año el domingo 22. Sábado 21. Sábado 21, claro, exactamente que los días sábados hacen, El próximo sábado. Próximo sábado, si Dios quiere, pista Rincón Criollo, nuevamente el campanazo gaucho que le da a toda la paisanada, a todos aquellos amantes de las fiestas gauchas, 400.000 pesos en premio, nuevamente le vuelca la comisión, la producción para aquellos participantes, tanto categoría menores, categoría libre, rueda de perdedores y trofeo a Enancao. Exactamente. A partir de las 14 horas seguramente. Buenas tardes, compañeros, te estoy escuchando. Pasamos un lindo chamamé, dice por acá también. ¡Wow! Los chicos. Y te dejo también esta invitación para el próximo 9 de marzo, Día de la Mujer. Se viene nuevamente otra prueba de rienda de 60 días en Cazadores Correntinos. Sí. De lo cual seguramente estaremos nosotros trabajando también ahí. Y esto va a ser el próximo, el año que viene ya, para el 9 de marzo. Y los primeros días de enero, aproximadamente 5 o 6 de enero, se estará verificando los caballos, los potros. Sí. Esto me está diciendo Tomasito Álvarez, recién en la llamada, que va a revisar los potros para que se vayan preparando para el 9 de marzo. Ah, pero en 60 días. Sí. Muy bien, muy bien. Esto se viene en la pista El Tacuaral, nuevamente en Cazadores Correntinos. Eso es todo bajo la coordinación, o sea, bajo de la coordinación y, por supuesto, la dirección del amigo Tomasito Álvarez y seguramente el amigo José Alegre. Exactamente. Este par de gente gaucho, de viejo campero que tiene ahí la segunda sección, ahí Cazadores Correntinos, así que el paraje de Pinillo, nuevamente, prueba de 60 días, Exactamente. Ya estamos anunciando, y el cumpleaños 15 de la nena de el sábado 11, ¿no? ¿Sábado 11 o sábado? Fíjese, a ver. Sábado 4 de enero. Sábado 4 de enero, ahí está, sábado 4 de enero. O sea, todo que tiene que ir potro, vaya el cumpleaños de Milena, nomás ahí ya le mira el potro. Y ahí ya mira el potro, exactamente. Pero se llena, nomás tiene el cumpleaños. Escuchame, ya Tomango ya está preparando un alrededor, dijo, porque ya ella cumple 15 años, ya por ahí los cachapejitos Turnet ya le van a querer decir suegro y el viejo ya no va a soportar. No. Ya está olor a orín, ya. Ya. Ya él ya está, ya. Ya se hace todo, ya de balde, ya. Sí, se hace todo el rayo, ya capaz se mea todo, ¿viste? Entonces, ya anda con un alrededor
ahora, así que a mí que los cunomicitos, los cachapetirí ahí. Sí, los tiriricitos, viste que por ahí Jacuemá, pues ahí más chido canela y por ahí ya la que le echa ojo, ya porque ya 15 años ya, viste. No sé, usted cuando tuvo 15 años ya le echan ojo, yo. ¿Cómo? Se hacía el pelotudo, ¿no? Che, quiero también saludar a mi... Duarte, ya grande, sí. Quiero saludar también a mi hijo José Antonio Duarte, que ayer, en el día viernes, estuvo cerrando el ciclo lectivo primario. Sí. Y bueno, y le doy la gracia por tanto estudio, sí, por tanto sacrificio, así como también hacemos nosotros durante todo el año con la mamá, sí, junto a la familia. Y bueno, y también bueno, una de las cosas fundamentales que, aparte de tener la bandera, sí, de ser buen alumno, sí, buen estudiante, salió mejor promedio de la escuela. También. De la escuela, terminó mejor promedio de la escuela, 4.71 ahí. Qué lindo. Así que le quiero dar las felicitaciones y bueno. Y felicidades a Duarte también. También, felicitaciones. Si no llega a estudiar, pues le caga el asazo, ¿viste? Porque es lo único que hace, ¿viste? Sí. No, pero es usted muy, sabe muy, cómo muy soy yo, ¿viste? Es muy buen estudiante. Es como que pero se acelera un poco. Me acelera un poco. Sí. Pero también estoy muy contento por él y bueno, y gracias. Felicidades a don Duarte. Por tanto, porque a bueno. A su esposa. Vio que ahora Belén. termina, vio la primaria, ¿viste? Pues ya empieza, ¿viste? El chico, ¿viste? Sí. Ya empieza, ¿viste? A querer jugar y toda la historia. Sí, y ya uno ya empieza a manosearse solo. Sí, pues ella vio que a los 12 años ya uno quiere estroncar. ¿Le pasó eso alguna vez a Agustín o no? ¿Usted destroncó, no? Así que un saludo grande, che, gracias. El amigo Josecito Antonio. Qué lindo que es la vida, la vida de la infancia de uno, de cada uno, ¿no? Qué lindo que yo pasé mi infancia bien entre todos. Me castigaron, sí, pero pasé bien. Igual que yo también me castigué, bien castigado. Y yo mi primer candidata, gracias a Dios, fue una gallina. Sí. Ese es mi primer. Pero en el segundo encuentro que tuvimos, le maté a mi novia sin darme cuenta. Porque era muy gritona. ¿El caso del cuello? Era muy gritona, ¿vio? Le manoteó el cuello, usted, ¿no? ¿Le acabotó el cuello, usted, no? Enviudé en la segunda cita. Recuerdo entre unas bolsas de lana, vio que la bolsa donde venía la bolsa alfillera, vio, la alfillera marrón esa, y ahí era una culeca, estaba encima, era culeca, y después le dejé tranquilo nomás y yo me fui bien sucio, murió mi novia en la estaca. No escuchen, por favor. Bueno, nosotros sabemos cuál, viste, Don Monzón, viste, sabemos cuál fue una de las novias de él, ¿vio? Claro, exactamente. Sí, señor. Pero son cosas de la vida. Sí, pues, pasa. Uno además quiere molestar a los animales cuando algo que no te anima, pues, viste, de la mujer. El chancho no le recomiendo, pues el chancho no. Te aprieta fuerte. ¿Se va a morder pronto? No, pues se va a marchar atrás pronto, se va a huir. Y si te has visto que los corrales del chancho no siempre alambre de púa le ponen por un Te aprieta tus dos carnes. Único en su especie. Te aprieta tus dos carnes por el alambre de púa, viejo. No es que hecho en más ya. ¡Cochi! Digo, cuchi. No sé qué se ríe el operador. Pero a mí se me hace como que el operador conoce, ¿vio? Sabe esa vida, ¿vio? Como que se acelera un poco. Sí, como... Usted más bien que conoce operador. No mienta. Sí que da, bro. ¿Sabe lo que habrá sido doña Curutúa allí con un chancho? Fue don, ¿cómo es? ¿Viste? No es fácil. Sí, no. Son cara jalo, desordenado, ha sido. Porque él tiene cara desordenado. Tiene, sí, no, pasa que hay cosas que la gente no quiere contar, ¿viste? Pero es una estupidez porque tiene que contar, pues, ¿viste? Porque vos no podés contar todas las cosas buenas nomás que te pasó. Pues, ¿viste? Que si no contamos todas las ganadas y no las perdidas, ¿viste? No. El viejo González tiene una cara de que no deja de molestar a los chicos. Sí. Como si fuese que conocía punta a punta mi niña y la barranca, todo mi niña ahí. Puente Yaguarí, viejo. Ya
voy a echar la arenal ahí, ñame, muy indígena. ¿Sí, en el Luque? Ay, la verdad que no sé. Bueno, no, antes no era flaco, ¿no? Sí, pues ahora hermano que me dice. Hola, pongan música, chavos, si no, ni cierran ya el programa. Ustedes en qué pura barullo y no ponen ninguna música. Ya están pegados. Está listo, chao. Cuando se empea. Ponele de andar caú por Ibotí. Exactamente. ¿Qué es por ahí? De andar caú. De andar caú por Ibotí. Dedicado para la Lidia. Ahí, por Ibotí. Mira, no está mandando cumbia al operador. Está loco, no lo ha amanecido. Sí. No, cámbiale un ratito nomás, era porque, o sea, que tocan feo los gente de ¿viste? Por el conjunto de Ibotí, por ahí de andar caú para el señor Campechini, por favor. Ya le pasamos, ya. Ese capaz que le vamos a dedicar para doña Lidia, porque... Y vamos al avance de lo que se viene en pista, Rincón Criollo, esta noche para bailar. Y bailar donde llegan los amigos de los Juan Zorrillo y los Aguará, el chamamé, los Aguará Cumbiero y muchísimo más. Wow. ¿Y así cómo era? ¿De ese color era tan? Así, bataracita. Así era. Así era. ¿Cómo me vuelve? A ver, yo tenía 7 años. ¿Cómo me vuelve 45, 46 años atrás? 45 años atrás me vuelve el pensamiento de esa bataraza. Bueno, a ver, vamos al avance del Rincón Criollo. Vamos. ¡Amanecido! Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Este sábado 14 de diciembre comenzamos a despedir el año en Pista Rincón Criollo. Te presentamos otro sensacional bailantazo con 6 bandas en vivo. Llega Ricardo Jesús y su banda. Juan Zorrilla y los Aguará del chamamé. Aguará Cumbieros. Como quisiera ser el dios del amor, llevarte al Olimpo para darte un beso. El Matador y Salsa Mami. Yo soy su momento preferido. Yo soy su momento preferido. Grupo Terremoto. ¡Amor! ¡Claro que sí! Y el gran show en vivo de Tayel Márquez y Los Poras. Que te amo es muy poco. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el Matador, con sumisiones de regalo durante la noche. Entradas, damas 3.000 pesos, caballeros 4.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agéndalo este sábado 14 de diciembre. La fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Será hasta la próxima. Chau, chau, chau. Era el final de quincena y el gaucho Fabián Belén se arrimó hasta el almacén a yucar cebollín. Pero la suerte mezquina al rato lo abandonó y ya Caú se quedó al Cherokee de la esquina. Con el ponchillo a la rastra camina trastabillando
las espuelas va arrastrando alrededor de la cancha. Y ahí nomás le hace pata ancha a un milico retobado que lo mira de costado por andar nomás caú. Hola Tony, buenas tardes a vos, a Gustavo, a toda la audiencia. ¿Cómo está mi amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Jorgito Muñoz, amigo? ¿Qué para decir, qué para contar? ¿Cómo te estás preparando para hoy sábado y el próximo también, che? Ya todo preparadita para esta noche, si Dios quiere, con 6 grupos en vivo, la verdad que va a ser una noche espectacular. Sí, señor. Sí, Jorgito. Exactamente. Y bueno, ya todo listo, así como siempre le digo, hoy está llegando el amigo Juancito Zorrilla. Sí, los aguará el chamamé. Exactamente, con los ritmos con mi chamamé. Está nuestro amigo Salsa Mami con toda la música carnavalera. Ajá. Ya aproximándose los carnavales, así que nos venimos con toda la fiesta. Sí. Pomero y su banda, Ricardo Jesús. Y también está llegando un show espectacular de Tayel Márquez, si Dios quiere. Sí. Más o menos a las 4 de la mañana, veis, comentando a la gente, están preguntando. 4 de la mañana. 4 de la mañana, así que ahí está todo preparadito para esta noche, otra gran fiesta. Vamos a estar haciendo piso ahí al patio, se hizo piso nuevo para la gente, para los amigos. He visto, che, Jorgito, che, qué linda inversión, che, aparte de quedar muy bonito. Así que estamos trabajando para nuestro público, para que la gente se sienta cómoda, es masilia para la comunidad de la gente, así que seguimos trabajando para todas las que se merecen la gente. ¿Van a tener 2 barras, no, Jorgito? Sí, exactamente, en 2 barras, exactamente. 2 barras. Así que todo preparadito, Tony, para que esto sea una gran fiesta. Exactamente, así como que siempre, che, la verdad que, Jorge, te felicito sí, porque la pista del Rincón Criollo, el lugar de la bailanta, está quedando cada vez más lindo, cada vez más inmenso. Y uno recuerda cuando años atrás vos empezabas con tu pista, con ese galponcito como chico y la gente se llenaba, disfrutaba. Y ahora la gente, vos sabés que esto también la gente se va conforme cada fin de semana que se va a la pista del Rincón Criollo. Cada vez son más gente de Curuzú que se anima a ir a la pista Rincón Criollo y se va muy contento, che, porque aparte de pasar un buen momento, no pagar demasiado caro lo que es entrada, lo que es cantina, también se va contento porque el ambiente está, digamos, adaptado para todo tipo de gente, ¿no es cierto? Exactamente así, Tony. Bueno, eso nos pone muy contentos porque va mucha juventud también ahora. Exactamente. Y dice que se siente muy cómodo, la seguridad que dejamos, los baños, una señora en el baño de damas, un caballero de los caballeros, uno en cada lado, para mantener la limpieza. O sea que la verdad es que seguimos trabajando para eso, le damos a la gente que están trabajando cuidando los vehículos. Sí. Y buena seguridad, la gente nuclear siempre ahí presente, en distintos lugares preparaditos, no me digo, yo le digo. Claro, la verdad claro. Que eso da seguridad a la gente. Así que muy contento por eso, Tony, y bueno, como motivó cada vez más gente, gracias a Dios, gente de otros lados, gente acá de Curuzú, por ahí digo, no quiero decir otro nivel, pero van todo el mundo. No, si va, concurre muchísima gente y cada vez mucha juventud también que se va sumando, viste, que es muy importante también y muy lindo y está bueno que la gente se interactúe, viste, que salga un poco de lo cotidiano de la semana. Siempre cuidando las entradas para que no sean caras para la gente.
Ahora con esta gran mayoría 3.000 pesos las damas, 4 los caballeros, hasta las 0 horas, en regalito para que la gente vaya temprano. Y de paso arrancamos temprano la fiesta, porque tenemos 6 grupos, y Sí. arrancamos antes también tempranito. Así Exactamente. que ahí está la invitación para todos para esta noche, que creo que sea esta gran fiesta. Y le vamos a adelantar algo de la última destreza del año, si decir la Virgen, Ajá. y nos da el tiempo, el clima, digamos, el 21 de diciembre, la destreza, sí. que venimos con todo con un premio de 400.000 pesos, haciendo el número, porque si le tiramos más también para esta gente, y decir, estamos trabajando en eso, pero ya confirmadísimo, hay 400.000 pesos en premio y trofeo para los ganadores de cada categoría. Así Sí. que ahí está eso es todo lo que se viene el próximo, con toda la coordinación del amigo Danielito Quiroz, Ajá. que le mando un saludo para él, para toda su gente, la gente del Galpón, ahí le mando un saludito. Jurado está Miguel Ferreira, Francito, mando un abrazo a Francito Ferreira, el gran amigo, de que iniciamos la destreza, él siempre presente. Y así mucha gente, como en este caso no están ustedes los dos, porque de que iniciamos esta destreza, arrancamos con el amigo Tony y el amigo Gustavito hoy. Exactamente. Pero Exactamente, que Jorgito. no jugó Gustavito, se va no sé para dónde. ¿Cómo está, Jorgito? ¿Cómo estás, amigo? Un placer saludarte, ¿Cómo estás, escucharte. querido? Nosotros nos vamos al Caribe, si Dios quiere, con Joaquín. Justo lo ya preparamos las mallas, Todo listo, todo listo. Justito, ya me echaron lata, pero bueno, ya el inicio de año, si Dios quiere, vamos. Va a quedar el amigo Toñito, va a quedar a hacer la... A compartir con nosotros. A compartir, exactamente. O sea que Dios quiere. siempre nosotros nos esparcimos. Yo para ese bolsa de basura, no ven un lado, el otro lado, el otro ya al otro lado. Ya están Gimacá los gentejos, dice, ya están Gimacá. Viene con todo. Así que muy contento, Jorgito, sabes lo que se viene para el final de año, va a ser un espectacular campanazo gaucho, como siempre decimos, timbrazo gaucho que le pega la pista Rincón Criollo, y la última del 2024, si Dios quiere se viene el 2025, hay que arrancarle con todo, si Dios quiere. Después voy a ir con tiempo para hablar contigo, Jorgito, para ver si podemos nuevamente ponerle unos palenques y largar Bellaco nuevamente de esa pista que cuántos años han puesto tropillas muy grandes jineteadas en pie ahí en la pista Rincón Criollo, Pero cómo no, cuando quieramos charlar. Vamos a charlar, Jorgito, vamos a charlar porque es lindo nuevamente de que tenga que corcovear potro en esa pista Rincón Criollo donde tantos y tantos años y yo también he tenido la suerte de caer varias veces, ahí yo tengo mi terreno ahí en esa parte. Tony también tiene. Ahí. Yo también tengo, sí. Sí, Tony también jineteó una vuelta. Tony cuando toma mucho cae de verdad. Sí. No, a veces ese día no tomó, pero y encima le quedó el afuera porque se saltó toda la bombacha y no tenía calzoncillo. No, cierto, no fue tan así el tema de calzoncillo, ¿no? Pero yo me acuerdo, sí. Entonces, encima el gentejo Luis Bonazuela no quería darme la monta, chate que me dio. Y sí, porque vio que no. Le rogué tanto también, ¿viste? Sí. Yo creo que hasta le besó a Bonazuela para que le dé la monta. Después contento porque le domé la yegua. Déjame mandar un gran saludo a Luisito Bonazuela, nos encontramos por ahí. En un mal lugar no encontramos un sanatorio ahí, pero estábamos de paso más de visita. Bueno, si están de le visita, mando un saludo para Luisito Bonazuela y toda su familia. De los comienzos nuestros acá también, cuando hacemos la jineteada, siempre presente en con toda la tropilla. Sí, señor. También a la gente de Montecasero, los hermanos Ojeda, saludos para toda esa familia. Vamos a charlar, Jorgito, para ver si podemos en el 2025 desprender Bellaco nuevamente de ahí. Eso explota, eso explota. ¿Sabe qué, papá? Y vienen pidiendo ese rato, ya nos trabando un poquito que no, pero vamos a unir a Malaria. Sí, señor, va a ser muy importante en la pista Rincón Criollo que nuevamente tengan que desprenderse potros de esos palenques que muchísimos años han pasado tanto, han sacado premios tantos domadores, así que y por supuesto grandes tropillas que tuvieron también, hay tropilleros que ya no están, así como don Marcelino Cardoso, y después tantos tropilleros que han largado sus caballos. Han pasado por acá, exactamente. Así que, Jorgito, va a ser un placer charlar y podemos armar una gran jinetea. Seguramente Luis Bonazuela está escuchando, así que un saludo para ellos también. Un saludo para él. Sí. Bueno, y viendo la nuestra, para el próximo sábado, entonces ya hay 8 bandas confirmadas. Sí.
más el supe de Vito Flores que está llegando, si Dios quiere. Sí. Ese sábado 21, así que y los otros grupos ya lo vamos a ir llegando en la semana. Están todos confirmadísimos ya, todos confirmados, 8 bandas. Muy bien, muy bien. Así que como siempre, las entraditas accesibles, 3.000 y 4.000 para que hoy 3.000 pesos no es maná. Hoy 3.000 pesos no es maná. Exactamente. Bueno, amigos, no la atraso más, les mando un abrazo y saludo a todo ese público hermoso de Curuzúcar que hay, de toda la zona, de distintas ciudades, la gente de Solari, Mercedes, Castero, a todo el mundo, un saludito en los parajes, no yo de nada en distintas instancias, y a Martincito Perichón le mando un gran saludo, y le vamos a invitar a Martín Perichón para el sábado, si es que ya será medio para la última del año, le vamos a invitar a Martincito Perichón. Ahí le vamos a llevar la mula esa. Hace rato que anda perdido Martíncho de ahí de la sí, Martíncho tiene su trabajo, sus ocupaciones, por eso no lo quiero molestar. Sí. Pero siempre me dice que cuando quiera, Jorgito, estamos, así que mando un abrazo a Martín. ¿Dos fechas? Familia. 2 fechas yo sabía que estaba con un tremendo colitis, con 2 fechas, pero después de ahí ya no sé si nos mintió que no podía. Porque... ¿Qué tal mucho asado, mucho cordero, Martincito. ¿Qué tal Martín Perichón con pañales cartables de adulto? No me dice. Abrazo, Jorgito, chamigo. Bueno, mi hermano. Abrazo a usted, abrazo a Techa, abrazo a toda la gente que trabajan en la pista del Rincón Criollo. Así que esta noche nuevamente de pies con los aguarascas del chamamé y bueno, y los aguarás de la cumbia y muchísimos grupos que van a pasar por ese escenario que ya van en camino a los 40 años, amigos. Así que gracias, Jorgito, gracias a toda la gente del Rincón Criollo y gracias por apuntalar el programa hace más de 2 años, ya que está la pista del Rincón Criollo apuntalando el programa, ¿no? Sí, más de comienzo casi. Casi de comienzo ya. Muy bien, así que y nosotros ya vamos caminando para los 4 años. Sí. Qué bien. Qué bien. Bueno, así que, estamos. Todo el Chaco Jujeño escucha, se da cita en aquel lugar. Grande operador. Defensor de la tradición, organizando carreras cuadreras, juego de taba, homenajeando a algún gaucho. Bajo el puente San Francisco, el baile tiene lugar. Así anda Carlos Oscaranza junto a Fernanda Ruiz, conocido y popular. A Vinalito estoy volviendo para festejar el Festival de la Independencia con un fuerte zapucay. Sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. En la estación que enamora. Eran 2 locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Il
Hildarraza Hermanos, 74 años, al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 11 de diciembre, remate Rosgan, televisado en vivo desde la Bolsa de Comercio de Rosario. 13 de diciembre, 15 horas, remate feria, Sociedad Rural Chajarí. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, nueva fecha, remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Hildarraza Hermanos, Campo, Patria. Néstor Arzuaga y compañía anuncia su próximo remate en Curuzucuatiá, Corrientes. Remate especial de fin de año, el viernes 20 de diciembre. Desde su escritorio en Curuzucuatiá, 19 horas. Inicio del remate, por pantalla. Transmisión por internet. Anote con tiempo su consignación. Estamos filmando. Informes 3774-631. 360 o 430 111 www.arzuagaicia.com. Néstor Arzuaga y compañía, 60 años al servicio del productor agropecuario de la zona. Hildarraza Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. 19 de diciembre, 15 horas, remate Feria, Sociedad Rural Chajarí. Informes al 0345-421-2040. Remata Hildarraza Hermanos, Campo, Patria. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Horacio Rodríguez Egaña les desea a todos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones junto a sus familias y amigos, esperando que el 2025 nos encuentre trabajando juntos y en paz en esta profesión que tanto disfrutamos. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Hildarraza Hermanos, 74 años, al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 11 de diciembre, remate Rosgan, televisado en vivo desde la Bolsa de Comercio de Rosario. 13 de diciembre, 15 horas, remate Feria, Sociedad Rural Chajarí. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, nueva fecha, remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Hildarraza Hermanos, Campo, Patria. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068.
Nueva temporada. Te esperamos en Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 40 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 82%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Muy buenas noches a todo el equipo y la audiencia de Por los Caminos del Chamamé. Charlamos un poco el sábado anterior sobre la vida del gaucho y hoy quería comentarles un poco sobre la ciencia gaucha. Lo que el paisano aprende, ¿no es cierto?, en el libro de la naturaleza. Se resumen en esta expresión la inteligencia, el instinto, astucia y habilidades del gaucho en las observaciones de su vida en el campo. Así, para poder proseguir su camino, después de haber hecho un alto con el fin de dormir un momento, el gaucho que va cruzando grandes extensiones, en medio de una noche oscura y sin estrellas, tiende su recado y pone la cabecera en dirección al rumbo que llevaba. De tal manera, está en situación de seguir ese mismo rumbo sin esperar a que aclare el día para orientarse. También muchas veces lo hace, ¿no es cierto?, colocando el rebenque sobre el suelo en la dirección que lleva. Muchas cosas tiene este libro de la naturaleza, en que aparecen todas estas experiencias que nos va marcando un poco el rumbo y el aprendizaje en la vida del gaucho. Muchas veces también hay maneras de conducir un potro tomado en medio del campo. Dice el libro de la naturaleza, cuando se ha tomado un potro en medio del campo y se desea conducirlo en una dirección dada, es inútil pensar en llevarlo de tiro, por tratarse de un animal que nunca ha sido palenqueado e iría, por consiguiente, todo el tiempo sentándose y abalanzándose con riesgo para el jinete y su caballo, los que podrían ser alcanzados por los manotazos del caballo. Igual riesgo significaría llevarlo corto a la asidera, lo mismo que también resultaría peligroso para el manso llevarlo acollarado. El más conocido de los métodos para lograr el fin perseguido consiste en doblarle al potro hacia adentro la punta de las orejas, atándoselas con cerda de cola, con un pañuelo, con un piolín, etc. Esto atonta, abomba al animal, como decimos por estos lugares, el que entonces se deja conducir fácilmente. Y como anécdota, una vez un paisano trajo a su puesto a un potro con las orejas atadas, y al echarlo al corral se olvidó de soltárselas, por lo que el animal pasó así toda la noche. Al día siguiente, al desatárselas, vio que el pobre caballo había quedado miche, con las orejas achucharradas para siempre.
Bueno, son métodos. Cada uno analizará si es conveniente o no aplicarle a un animal. Por ahí es preferible domarlo y después acarrearlo, ¿no es cierto? Otro método más interesante es el de hacerle mordaza en el hocico con la manija del rebenque, enroscando la lonja de este en el travesaño del bozal, en la siquera o en la cabezada del mismo, de tal modo que puede llevárselo o arrearlo dócilmente, pero por supuesto con el dolor producido en el hocico. Los indios pampa usaban un sistema distinto que consistía en colocar dentro de la boca del animal una canilla de vaca o de potro o un palo sostenido en cada extremidad por una soga que lo mantenía tirante hacia arriba, como lo haría una cabezada muy ajustada al forzarlo en la boca. También se suele hacer colocando una soga pasando por dentro de la boca del potro, muy tirante hacia arriba y atada en la parte superior de la cabeza. Son métodos que cuenta la naturaleza, el libro de ciencia gauchesca, y hoy en la modernidad existen otras formas de tratar de domesticar a nuestro amigo los caballos y llevarlo sin que éste asocie al dolor. Pero en fin, también es digno resaltar y recordar estas formas, estas acciones, cómo se llevaba antes de tiro a un caballo. Les deseo que terminen bien el sábado, que tengan un feliz domingo y los esperamos como siempre en el Centro Ecuestre Anguirú con las tranqueras abiertas para compartir con nuestros amigos los caballos. Santiago del Estero, provincia que le dio nacer al amigo Julio Sánchez, santiagueño y bien de ley. En la provincia de Buenos Aires está radicado este paisano, de ahí él te pega el grito con un apretón de mano. Él llena tantos conjuntos de todo mi litoral, con su pista bailantera te pega el grito triunfal. La querencia es su nombre, y allá en Rafael Calzada. Y así seguimos cuando pasaron 47 minutitos de la hora 19 en este programa, che. Un saludo grande también para todas las casas comerciales. En unos minutos más vamos, por supuesto, a pasar el spot publicitario de cada casa comercial y nos acompañan. Y también les comentamos que también estamos aceptando de las casas comerciales los saludos navideños. Por ahí si tenemos la oportunidad de realizar el programa. Seguramente vamos a pasar los saludos navideños, así que todavía Daniel Carabajal no nos sumó la propuesta, pero seguramente vamos a estar haciendo seguramente la especial de Navidad o bien un poquito antes durante la tarde, así que vamos a estar dialogando con la gente de la gerencia, che. Exactamente. Así que un saludo a todos y a todos los amigos también, y por supuesto, como decía por ahí Jorge Muñoz, para el próximo fin de semana la gran prueba, la última del año, prueba de rienda bailanta con 400.000 pesos en premio y trofeos a repartir, así que y muchas propuestas también que se vienen para el próximo el año que viene. Para el 2025 también se vienen nuevas casas comerciales, se vienen nuevas propuestas, quienes van a trabajar con nosotros. Se viene también una propuesta a través de virtualmente, y seguramente también vamos a ver si podemos traspasar acá a este estudio también. Se va a llamar La Hora de los Carachentos, ¿viste? La Hora de los Carachentos. Va a la Hora de los Carachentos. Va a ser un grupo destinado a audios de WhatsApp. Ajá. De hombres
hombres, digamos, ¿cómo que se llama? Sí. Esposos infieles. Ajá. Y mujeres tóxicas. Ah. Todo aquel que se anima al esposo infiel, viste, que quiera por ahí mandar su macana, la China puede decir. No le vamos a escuchar el audio, no vamos a decir quién es. Exactamente, porque si no se arma la... Claro, viste, la chipa de pollo. No se puede decir, viste. A lo sumo le podemos decir, trabaja en el campo, viste. Exactamente. Vivían en la tercera sección, allá. No, vamos a hacer odiar con nuestro compadre. No, pues echar pichar. Vio que usted es calaera, usted. Sí, voy a echar pichar caliento también, viste. ¿Sabe cuántas veces le hizo infiel a mi hermana, viste? Claro. Y bueno, lo mismo la chica tóxica también, viste. Sí. O sea, se va a llamar la hora de los carachentos. Sí, pues entonces, viste. Un saludo grande para la carachenta, mi mujer, viste. Para el carachento, mi marido también, que viste que... Escuche. ¿Viste? Todo así, viste. Sí. Eso es lo que se viene para el año que viene. Sí, pues. Y se vienen nuevas casas comerciales. Sí, pues vamos a hacer, viste, todo tema, viste. Ahí vamos a traer la bisagra, Aníbal Rojas, la guampa, sí, el calzoncillo mal lavado, todos esos temas, viste. Sí. Viste, no. Bueno, nos vamos a tratar de que nos caguen a palo con el programa. Tampoco, viste, no. Eso trata de decir, yo no sirvo, ¿vio? Usted es grande, su lomo recibe una sotera bien ancha, pero claro, no, viste. ¿vio? Yo le quiero sumar a Dani Leche también, viste, que me... A ver, tengo un audio. Hola, pasame un tema para mi hermana Lucía Carmen Moreira, que cumplió años ayer en el 246. Sí. Espero que haya pasado bien, de parte de todos nosotros. 80 años cumplió la pobre vieja. Vicenta, de González, de Luis, mío, y de Néstor y familia. Un feliz cumpleaños para ella. Un beso grande y espero que haya pasado bien. Pasame felicidades si podés. Chao. Está fácil, que está media picona pasada. No. Porque la Lidia es más sábado, ¿eh? Hay otro. También para María Moreira, que cumple años el 17. Mira, Tito la Moreira fuera de cumpleaños. Y toditos son de 90, 80, 90 ya no. no. Cumpleaños de parte de todas sus hermanas y su cuñado. Bueno, que pase bien. Chao. Qué cuñado nomás tiene. Para todas las Moreiras escuelas, che, que están por cumplir años, ¿eh? Así que un saludo para doña Paulina también y para don Juan Coronel, para Eduardo, allá de Yaguarí, para Elizabeth, para Daira, para Víctor, para la suegra de Víctor, para todos ellos, che, un saludo grande. Y para Analia Danuso, también para su esposo, de ahí de Paraje Yaguarí. Y para don Betacañandú, don Antonio Aguirre. Sí. También para Capi, su nene. Creo que no sé qué es lo que toca la quena, no sé qué en el grupo. Así que para toda la gente de la Valle, che, de la estancia de la Valle que escuchan el programa también, Antonio. Eso. Sí, señor. Un saludo grande también para los amigos de Estancia San Nicolache. San Nicolás. San Nicolache para Horacio Leiva, para don Beco Leiva también, que se fue para los cazadores ahora, che. Ah, San Nicolás está acá en el fondo, ahí dice que San Francisco. Sí, por ahí está. Muy bien. Ahí está. Don Bebeco Leiva se fue para allá, para los cazadores, ¿no? Sí, fue para allá. Sí. Le llegó la guaina al pago. No, está bien, porque es medio desordenado también, ¿vio? Está bien que le llevó para allá a los ríos, le he visto que andaba grande la boina, él andaba, así que... Sí, sí. No queremos que tenga que después entrar en la de Carachento, banda de los Carachentos también, así que don Beco está bien que se fue para Cazadores Correntinos, ¿no? Un saludo para... Seguramente que él va a donar algo para la fiesta, seguramente. ¿Quién? Sin duda, la gente del Toallón. Ah, sí, seguramente sí. Sí, sin duda. La municipalidad de Cazadores Correntinos, sin duda, que va a donar algo para la fiesta, para sortear, para la especial. Sí, un pan dulce y una sida vamos a comer nosotros nomás acá. Sí, pues más vale, no es mucho, ¿viste? No, como que nos acelera cuando vemos eso, ¿vio? Yo no comí ningún pan dulce, tío. ¿Usted ya comió ya? No. ¿No comió nada? Yo tampoco no comí ningún pan dulce, che. Así que un saludo para la gente de mi barrio, che, que están escuchando, para don Carlos Flores, che, que don Carlos Flores fue el que le regaló el conjunto a don Marcelo Alve. Marcelo Alve.
que la fiesta en Punta Portillo del sábado pasado, que está espectacular. Muy lindo, che. Muy linda la fiesta. Todo medio frescón, ¿no, Mario? Bastante fresco, yo mire cómo estoy, todavía me pegué una enfriada, ¿vio? Usted no llevó nada, che, de que pucha, estaba picante el... No, y por eso vio que estoy medio congestionado. Pero sí, yo lo último no daba para cantar, che, me jodió mi garganta. Así que... Tenemos llamada al aire, dale. Tenemos llamada. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con el Tony Duarte, que le habla de este lado, ¿a quién? No le conozco, señora, a usted. Ah, bueno, señora, yo tampoco le conozco, entonces. Soy Juana de Cardoso. Doña Juanita Correa de Cardoso, ¿cómo anda? Pero todo bien, gracias a Dios. Escuchándole a usted, más ya nos ponemos. Ay, pero que se revienta todo cuando le escuchamos a usted, doña Juanita. ¿Cómo Bueno, anda usted? Pero bien, de usted y su Pero mamá. muy bien, ¿todo acá bien? estamos todos bien. Bueno, el motivo de mi llamada es para pedirle un tema para mi nieto Sí. Brian Cardoso, Sí. que está de cumple hoy. Brian está de cumple, sí, también el chico este que participa de las pruebas de rienda, che. Ese es el que Eso, participa. felicidades para Brian, che. Bueno, estamos... Gracias por el asado, Brian, riquísimo. Pero no es para todos, es para entre nosotros, nomás dijo. Sí, pues no, que está caro, viste, la vida está... Sí. Bueno, Está para tirar entonces manteca al techo, yo, ¿no? le dedica su abuela, ¿Cómo su no? abuelo, Horacio, Bueno, sus hermanos, Marcelo, sí, Nono, sí, Benja, y yo, la bisabuela Juana de Sí. Cardoso. Bueno. Bueno, Antonio. Está culeca muchísimas la gracias. abuelita, ¿viste? está culeca, Está sí. culeca la abuelita, Sí, de culeca estoy. Bueno, un cariño para usted y que le vayan bien, que anden bien todos. Muchísimas gracias. Gracias, Juanita. Un abrazo grande, el cariño de siempre. Pama el crédito, Ya, ahí, pama. pama el crédito, así que, un saludo para el Horacio, para toda la gente que están escuchando el programa, a la gente de Cazadores Correntinos. El negro José Alegre, que es raro que no anda saludando a nadie, ¿no? Cuando tiene una fiesta, nomás que jere caíta al rato en el programa yo. El José Alegre, el flaquito de Paraje Pinillo. Ah, sí. ¿Vio? El infeliz ese. Che, un saludo al negro José Alegre, che. Me gusta, viste, cuando empieza ese video, viste, que él quiere ser youtuber también, pues, viste. El otro día estaba bastante barbudo, la hilacha, la cara de él estaba... Mira, así, viste, se Cuando pone. hice un video, sí, estaba abandonado. O sea, todo bien, pues afeitarte un poco, viste, también. No vayas a ser tan carachento, viste. O sea, no, por esto queríamos decir que el operador no se afeita, viste, no. No, porque él tiene la O sea, barba, a vos te él- queda bien, viste, el operador, viste, no. Capaz que está afeitando y cuando vamos a asustar, viste, mira. No, al operador le queda bien, pero al payador no le queda bien. Al payador tiene parece quisca, ¿vio? Parece... Para esos patos punas, eso que hay en la Pampa, y donde está Sonido Norte, por ahí. Sí, no, y le queda, parece la barba de Doña Crutú, parece la barba de don Juan Busto, ¿vio que así tiene tan? ¿Cómo querés, Mateo? Como soy sencillo y caminador, de a rato hasta soy cantor. Tenemos, por ahí quería, Yo tenía un felicidades. saludito por acá. ¿Felicidades con la doña Lidia? Sí, también. ¿O princesa? No, felicidades. Hola, buenas tardes. Me voy a pasar un tema lindo para saludar a mi tío Clemente Báez. Soy Jonás. Soy Joana Mesa de Perugorría. Muy bien. Corriente. Sí, señor. Pasamos un tema, te escuchamos en la estancia Trea Rocho, dice. Hola, ¿cómo está, paisano? Suerte para Cristian Jacob de Tropilla de la Amistad, acá de San Vito, Entre Ríos, que están en la zona de Monte Casero, dice la gente de Entre Ríos. Muy bien. Ahí escuchándonos, che, San La Víctor, gente de che. San Víctor Entre Ríos, che. El Cristian Jacob está con la tropilla, ¿eh? Exactamente. Sí, señor. Para esta noche la gente de Hamburguesería El Progreso tiene milanesas de pollo, che. Sí. De ternera tiene, de ternera primera calidad. Tenemos llamada, Tenemos vale. llamadito. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Sí.
Estoy llamando a Sotelo y no me atiende. Parece que no tiene más teléfono. No, para mí que se le jodió como el crucifiaco ese del parlante. ¿Ah, sí? Bueno, mi motivo de mi llamada es para saludarle a toda la familia Fontana. Sí. Y familia Barbosa, González. Sí. Videla, para Sí. toda la familia. Sí. Y un beso grande, que ahí le escuché a mi pariente que estaba hablando, así que un beso grande para ella y para toda la familia de Juanita. Ajá. Sí, que Antonito. Bueno, Teresita. También para la señora Lidia, que estaba mala, parecía. No, así nomás, ella es la... Y si está borracha, que sea está borracha por la plata de ella. Pero claro. Para todos mis vecinos acá que asado te escuchamos, Antonito, así que... Y también está López Carlos y su hija Tati y toda la familia ahí que se llama, me está diciendo... Ayer me dijo, ¿qué tanto cuero? Me dijo, ¿no te viste? Sí. Parece que ya no le funciona mal pájaro, no sé qué, que sí que le hicieron. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, Pero mentira, eso es. Antonito, para todos mis conocidos, mis parientes, para todos. Así Bueno, que, también, Bueno, Lidia. padre, Lidia, te Teresa. para el Coco, para Rosa, para Luna, para todos mis conocidos, Tony, pasame cualquier tema. Dale. Le digo a Zulmita que por ahí si te puede pasar el número privado de ella, que te pase y después vos me pasa a mí. Pero cómo no le vamos a pasar así. Sí, bueno, para todos mis conocidos. Exactamente. Bueno, Teresa. Un abrazo. Estaba la comunicación de la amiga Teresa. Eso. ¿Me están llamando y no atiendo? No, estoy llamando bruto, ¿vio? No doy key. ¿Cómo es? Ah, le estaba saludando. Le mandó saludos al nene López Calvo. Le llegué y. ¿Qué hizo el nene López Calvo? Y está con el pájaro con un grave problema. Está con el pajarito negro. Exactamente. ¿Lo tiene operador o no por ahí? Tiene por ahí, para dedicarle al nene López Calvo porque dice que se le desplumó todo. Y encima parece que encontró un nido. Sí. Y no quiso. Y no salió el pájaro en el nido. No. Y después quiso hacerle cantar para él. Menos. Iba a estar yo le voy a hacer complicado. cantar para mí y no. O sea. Habrá tenido espina el nido de él. Su pajarote. Cacerola, man. Que pucha, no sabes si una urraca que. Vamos, Tony. Vamos, nos vamos. Les dejamos, nos vamos del programa. Por ahí si. Vamos a hacer el pajarito negro. Hacemos el pajarito negro. Le pedimos el pajarito negro y después felicidades para la escuela. Exactamente, porque si no está enojada. Sí, pues. Ahí está cuando está el pajarito negro, el operador que no le puede cazar el pájaro en la jaula. Se le escapó el pájaro del ruecho. Hoy le estoy escuchando. ¿Escuchó el programa? No. Yo le estoy saludando. No me escuché con ahí, chao. ¿Le estoy saludando? Se ha hecho como el batito, la bacha de chule. Yo le estoy dedicando el tema hoy. Ahí está. Ahí está con el pájaro negro. Ahí adelantadito nomás busca por ahí felicidades por ver a Monzón, ¿eh? ¡Eso! Para el nene López Calvo. Eso. Cuando llegué al mundo mi mamá acá me regaló un pajarito negro. Eso. Igualito al que tiene mi papá y parecido al que tiene mi abuelo. El pájaro de mi abuelo suele mi abuela cantar. Cantaba todas las noches y ahora no la aguanta más. Oh, pájaro negro. Ahora que está en tu rancho. Ahora que estás todo sin pluma. Prácticamente está dormido. Está podrido.
que hace mi papá en cualquier jaula que encuentra pone su pájaro a cantar. Tomás Álvarez. El pájaro de Tomás Álvarez y ella lo quiere escuchar. Le cantaba toda la noche con falta de voluntad. Para el pájaro de Jesús Benítez. Uy, su pájaro. Con el mío no hay problemas. Él canta en cualquier lugar. Ese es mi pájaro, Sí, pues. ya me voy. Pida, él no se hace rogar. El pájaro de Ariel Sala. El pájaro de Ariel Sala lo hace con ganas de cantar. Y si él le pesa el cogote, lo hago cantar para mí. Está torcido el cogote del pájaro. Está lleno de caspa. Lo hago cantar para mí. Ya es que tipo que no me agrada, ¿eh? El pájaro de González. No vamos. Le dejamos con felicidades para las hermanas Moreira Escuela, que una cumplió años ayer, anteayer, y la otra va a cumplir la semana que viene, así que para María, y bueno, y para la Lucía, que ya cumplió años, sus 80 y 90 años por ahí. Exactamente. Y bueno, y la María, que va a cumplir como 80 también, así que ella, y Lidia, que tiene como 100. Sí. Así que las Moreira Escuela están viejas de malla. Un saludo para todos. Nos vamos, le dejamos con nuestras casas comerciales para que... No se olviden, el próximo fin de semana, sábado 21, Pista Rincón Criollo, Jorge Muñoz Producciones y Familia nos espera, así que nosotros nos vamos a venir a ese programa. A lo mejor si amanecemos bien, vamos a venir el día domingo en el programa Con Alma de Chamamé. El amigo Toñito va a venir, nosotros nos vamos a Buenos Aires con los del Monte, si Dios quiere, el amigo Joaquín Maidana, y quien les habla, el Dani Fernández, va a venir de los pagos de allá de La Pampa, y cerquita Macachín, La Pampa, donde está el amigo Sonido Norte, che. Nos vamos. Así que nos vamos, porque hemos venido, porque venimos, que estamos después de este hermoso programa, como venimos, nos vamos. Nos vamos, muchísimas gracias, hasta el próximo sábado. ¡Chau, chau! Campanas que repican por doquier anuncian con un cántico de paz anhelos de ventura para ti.
los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Carnicería La Economía te ofrece carne de primera calidad, costilla, falda, vacío, embutido, pollos, milanesas. Estamos ubicados en Doctor Pozzi, entre Castillo y Verón de Astrada, con la cordial atención del amigo El Violetes. Vení a conocernos y llevarte la calidad. En el supermercado, ubicanos, amigo. Alambrado de 7 hilos, poste de ñandubay, molino marca guanaco, se suele ver en los campos de mi lindo litoral. Alambrados al caimán, alambrados en general, postes, cepos, mangas, corrales, zonas rurales, estancias, establecimientos, loteos. Comunicate al 3774 44 8108 con el señor Alfredo Guevara. O buscanos en Barrio Ralín, calle 2, casa 31. Kiosco Disneylandia del Nene López Calvo. Horario de atención de 5 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Variedad en golosinas, galletitas y mercadería en general. Cigarrillo de todas las marcas. Carga de celulares y venta de chip personal Movistar y Claro. Alberdi 268, kiosco y despensa Disneylandia. Agua y soda Morales, bidones de 20 y 12 litros, sifones de soda de 1,5 litros. Contamos con alquileres de dispenser frío-calor, repartos a domicilio sin cargo. Comunicate al 1543 1695 y al 1546 9811. Representante Walter Casco, Agua y soda Morales. La Umbela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llamanos al 3774-636354 o al 3774-430426. Uruzucuatiá, Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. La Umbela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general. Supermercado El Turco 2. Estamos ubicados en calle Martín Fierro 880. Tenemos comestibles en general. Sector carnicería, los mejores cortes y embutidos. Contamos con un amplio stock y los mejores precios. Tenemos maíz y todo el surtido que necesita la gente de campo y la ciudad. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Los domingos por las mañanas de 9 a 13 horas. Supermercado El Turco 2. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Escape Salari, colocación, reparación de silenciadores, fabricación de tramo de escape, limpieza de catalizador tapado, cambio de juntas múltiple, todo tipo de reparación de múltiples, adaptaciones a cualquier tipo de escapes de cualquier línea de vehículo, atendido por sus propios dueños, ubicados en Barrio 53 Vivienda, calle 2, casa 23. Horario de atención de lunes a jueves de 8 horas a 13 horas y de 15:30 a 21 horas. Los días viernes y sábados a partir de 8 horas de corridos hasta las 20:30. Pedí tu presupuesto o turno al 3774 44 15 16. Escapes Alari, tu mejor solución al mejor precio y al instante. Lubricentro kilómetro 11. Contamos con filtros de línea liviana y línea pesada, grasa en balde, grasa suelta, accesorios en general, ofertas en refrigerantes, autopartes por pedidos, motores, nafteros y diésel. Estamos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 15:30 a 20:30. Los domingos de 9 a 12. Ubicanos en calle El Maestro, barrio Centenario. Lubricentro kilómetro 11. Que alguien saque a bailar a la morocha. Peluquería David, Don Bosco 537. Contamos con cortes clásicos, cortes unisex, tinturas, reflejos, realizamos domicilio. Vamos a chacras y parajes. Comunicate al 3774 50 37 29. Peluquería David, Uruzucuatiá, Corrientes.
¿Conoces los beneficios de andar a caballo? En el Centro Ecuestre Anguirú te ofrecemos la posibilidad de vincularte con los caballos a través de clases personalizadas en una actividad al aire libre. Andar a caballo forma parte de nuestras tradiciones. Intégrate al Centro Ecuestre Anguirú y empezá a participar de una parte fundamental de nuestra historia. Comunicate con nosotros al 11 34 61 98 27. Te esperamos en Tarrago Ross y Ruta 126. Ya abrió sus puertas en Curuzú, Cuatiá, Farmacia María Auxiliadora, en calle El Progreso al 836, en el barrio María Auxiliadora. Todo lo que necesitas más cerca tuyo. Artículos de limpieza, higiene personal, alimentos y medicamentos, herboristería. Ahora en Curuzú, Cuatiá, Farmacia María Auxiliadora, calle El Progreso al 836. Vení a conocernos. Consignataria San Jorge, Sociedad por Acciones Simplificada, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administración. Comunicate con nosotros al 3774-490139. Piti con la Lota atiende para una mejor satisfacción. Consignataria San Jorge, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Carpintería Charlie, carpintería en general, tirantes, machimbre, poste y varilla para alambrado, pintura látex, impregnante para maderas, arena, piedra, ladrillo, cemento, cal. También tenemos artículos de plomería y electricidad con la cordial atención de Charlie Cardoso, General Ramírez 130, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Si usted entra a Curuzú y anda buscando provista, pégueles una visita a Forrajera al Galpón. Una cordial atención del Danielito Quirós. Se lo recomiendo, yo no me lo va a defraudar. Mercaderías en general a un precio muy baratito y te aseguro tu sueldito te rendirá mucho más. Sonido Luba, para todo tipo de eventos, casamientos, baile, fiesta privada, cumpleaños. Sonidos Luba, la mejor musicalización y tecnología digital. Contá con nuestros servicios al 3774-43-52-87. Grabamos la mejor música de la zona en pendrive. No te quedes sin el tuyo. Sonidos Luba, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Pollería y despensa San Francisco, de Monchito Montenegro. Ventas en general, golosinas y artículos varios. Estamos ubicados en calle Castelli 1612, Casi Soler. Vení a conocernos y conocer calidad. Frigorífico Fuentes, ubicado en calle El Maestro y avenida Alberdi. Contamos con carne de primera calidad en todos los cortes, ofertas semanales. En autoservicio, un amplio stock en comestibles. Contamos con alfalfa y alimentos balanceados, la mejor atención y los mejores precios. Aceptamos todos los medios de pagos. Frigorífico Fuentes, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Lavadero y gomería Belgrano. Lavados en general, limpieza de tapizados, estética vehicular. Estamos ubicados en calle Don Bosco y General Ramírez. Contamos con la experiencia de años en el servicio. Hermanos Gómez los espera. Comunicate por turnos al 3774 43 58 64. Lavadero y gomería Belgrano.
Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetro de la línea Ford y usados seleccionados. Contamos con la mejor financiación y los mejores precios. Posadas 728. Comunicate por llamadas o WhatsApp al 3774 4481 87. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Repuestos Ro y Taller Adonai. Copia de llaves con chip de todas las marcas, accesorios, filtros, correas, suspensión. En el taller realizamos todo tipo de suspensión, direcciones hidráulicas y balanceo en general, inyección electrónica, mecánica en general. Estamos ubicados en San Martín y General Ramírez. Repuestos Ro y Taller Adonai. Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol. Contamos con policonsultorios, clínica médica, tocoginecología, cardiología, pediatría, kinesiología, odontología, nutricionista, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y reumatología. Camping Villa del Sol cuenta con un espacio único para todos sus afiliados. Colonia de vacaciones, importantes descuentos en ópticas, farmacia, bolsón escolar, bolsón ajuar, préstamo de muletas y nebulizadores, asesoramiento laboral y legal, asesoría notarial, subsidio, panteón gratuito por 10 años para el titular, venta de garrafas. Estamos ubicados en Caguazú 446, teléfono 42 46 62, mail sec@curuzu.net. Taller El Taponazo. Mecánica en general, motores nafteros y diésel, auxilios a zonas rurales. Contamos con la experiencia y seguridad. Ascuénaga 440, Taller El Taponazo. Taller de Baterías San Ramón, de Ramón Medina. Ofrece una amplia gama de baterías nacionales e importadas. Se realiza carga de batería de autos y motos. Realizamos servicio de auxilio a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias. Estamos ubicados en calle Santa Fe, 1659, barrio Villa del Parque, Curuzucatiá, Corrientes. Batería San Ramón, de Ramón Medina. Transporte La Luz de Familia de Marco, ganadería en general, mudanzas, carga de alimentos balanceados, alfalfa, maíz, avena. Viajamos a cualquier punto de la provincia. Tratar al teléfono 3774 46 87 27. Transporte La Luz de Familia de Marco. Albano Electrónica, en Castillo 555. Electrodomésticos, celulares, tablets, televisores, lavarropas, hornos, aires acondicionados, microondas, termos, vasos. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales, venta mayorista y minorista. Albano Electrónica, en Castillo 555. WhatsApp 3774 63 59 59 o buscanos en Instagram como @albano_electrónica. Compraría un palco en tu ventana. Para tus fiestas de cumpleaños, Eco Sonido. Sí, del amigo Walter Casco. Eco Sonido. Fiestas de cumpleaños, casamiento, todo tipo de eventos. Eco Sonido. Iluminación, animación. Eco Sonido. Del amigo Walter Casco. Comunicate con nosotros al 3774 43 16 95. Eco Sonido. Y tu fiesta será muy divertida. No puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetros y usados seleccionados. Se reciben consignaciones, asesoramiento comercial y tasaciones. Consultas al 3774 44 81 87. Estamos en Posadas 723. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso.
Metales Curuzú. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. Compramos todo tipo de baterías viejas. Compramos cobre, bronce, plomo, hierros. Comunicate con nosotros al 3774 46 72 57. Metales Curuzú, del amigo Edgar Fernández. General Ramírez, casi Ascuénaga. Hamburguesería El Progreso. Tenemos las mejores hamburguesas de la ciudad. Tenemos hamburguesas comunes, especiales, doble, triple. También tenemos diferentes hamburguesas con queso cheddar. Sándwich de lomito completo en pan árabe. Sándwich de milanesa completos también en pan árabe. Contamos con una excelente atención y servicio. Aceptamos transferencias y contamos con envíos a domicilios. Comunicate al 3774 40 70 04. No dudes en consultarnos. Hamburguesería El Progreso. El Progreso. Veraca Indumentaria, ropa formal, informal, deportiva, para adultos, jóvenes, adolescentes y niños. También contamos con blanquería, sábanas, toallones, cortinas, manteles, termos y mucho más. Te esperamos en el Maestro 355, de lunes a sábados de 8 a 12 horas y por la tarde de 16 a 20 horas. Veraca Indumentaria. Este sábado 14 de diciembre comenzamos a despedir el año en Pista Rincón Criollo. Te presentamos otro sensacional bailantazo con 6 bandas en vivo. Llega Ricardo Jesús y su banda. Juan Zorrilla y los Aguará del Chamamé. Aguará Cumbieros. Como quisiera ser el dios del amor, llevarte al olivo para darte un beso. El Matador y Salsa Mami. Yo soy su momento preferido, yo soy su momento preferido. Grupo Terremoto. Amor, claro que sí. Y el gran show en vivo de Tayel Márquez y los Poras. Que te amo es muy poco. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el Matador, con sumisiones de regalo durante la noche. Entradas, damas 3.000 pesos, caballeros 4.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agéndalo este sábado 14 de diciembre. La fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Será hasta la próxima. Chau, chau, chau. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. De gratitud, gaucho que allá en Curuzú me tendió su mano leal, jamás se puede olvidar la virtud de su nobleza, hombre de una sola pieza por lo bueno y lo cabal.
Zapatía, cuna querida, tierra que nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar. Cuántos placeres, dicha y halagos de ti distante yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio La Tosca, Yagua Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Más actitud, más energía, más. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Cuando estás deprimido, aburrido, cansado, unite a la radio. AM970. La que te pone bien. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Si tenés inconvenientes